Los hackers más famosos del mundo han sido objeto de estudio. Sus hazañas llamaron la atención en todo el mundo, en especial durante la década de los 80 y 90. Pero en la actualidad ya muy rara vez se escucha que las acciones o las ciberfechorías de un individuo lleguen tan alto. Y eso se debe a que el submundo del hacking evolucionó. Ahora los expertos de sombrero blanco, negro o gris han descubierto que, en lugar de obrar en solitario, se hace una diferencia inmensa actuando como una fuerza organizada. Y es así como sus acciones se han hecho globalmente famosas e incluso temidas por muchos gobiernos. Grupos que actúan al margen de la ley para causar catástrofes o hacer grandes hazañas de activismo. Estos son los 7 grupos de hackers más poderosos de la historia. Número 7. El primer grupo hacker de la historia se hace con el 7º lugar, el Chaos Computer Club, por su traducción, el Club de Computación del Caos, formado en Alemania, hizo leyenda en ese país durante el año 1981. La anécdota es tan increíble como loable. Hackearon uno de los bancos más importantes del país. Una vez dentro del sistema, debitaron 134.000 marcos. Para que te hagas una idea de cuánto dinero estamos hablando, esos son aproximadamente $100.000. Y en esa época, el susto fue mayúsculo, pero los empleados se llevarían otra sorpresa que por fortuna fue muy agradable. Al día siguiente, el Chaos Computer Club devolvió el dinero con un mensaje: tened cuidado porque vuestro sistema de seguridad tiene fallos. Número 7. Número 6. Esta organización fue bastante temida en su momento. No robaron dinero, pero sus acciones fueron más temerarias y llevadas a cabo en una época muy reciente, donde hacer lo que hicieron no es nada fácil. El equipo Veneno vulneró, a lo largo del año 2010, nada menos que Facebook, la página de las Naciones Unidas y el sitio de un grupo supremacista británico. No solo eso, hackearon un mail importantísimo dentro de las altas esferas y obtuvieron información delicada del entonces primer ministro Tony Blair. No conformes con esto, fueron responsables de poderosas acciones antigobierno. Hackearon una compañía tecnológica que ayudó a mejorar la inteligencia del gobierno británico y encima hackearon el blog oficial de BlackBerry para lanzar un mensaje a favor de las masivas protestas del año 2011 en ese país. El equipo Veneno se identifica a sí mismo como un grupo de ciberactivismo político dedicado a sacar a la luz los trapos sucios del gobierno. Número 6. Número 5. Para los estándares de hoy, ellos serían considerados una ciberorganización terrorista formada por hackers de sombrero negro, es decir, expertos dedicados a hacer daño o ejercer acciones para beneficio personal. La tripulación del 7º nivel del infierno hizo desastres durante la década de los 90. Primero, rompieron la seguridad de la NASA, hackeando nada menos que 60 computadoras de sus instalaciones. Hackearon un banco importantísimo y vulneraron la red de hoteles Sheraton. Pero esto no es todo. Apenas calentaban motores. Poco después, secuestraron la página web de la Embajada de Estados Unidos en China
llenándola de eslóganes antiamericanos, y tienen el dudoso mérito de haber sido los primeros en hackear un dominio marroquí. Debido a la intensa presión de varias agencias de inteligencia norteamericanas, tuvieron que disolverse en el año 2000. Número 5. Número 4. Es más que probable que conozcas al temible grupo que ocupa la cuarta posición. De hecho, si eres poseedor de una PlayStation 3, es casi seguro que sabes quiénes son. Alcanzaron estatus de leyenda en el año 2012, cuando le echaron el susto de su vida a millones de usuarios. Fueron los precursores del escándalo más grande que ha sufrido Sony en su historia. Y si tenemos en cuenta que su eslogan es "riéndonos de tu seguridad" desde el 2011, ya nos podemos hacer una idea. En su historial está haber hackeado la base de datos de programas televisivos como X Factor, la página web de Fox, y haber causado serias dificultades a la página web de la CIA y la página web del FBI. Pero su más legendaria hazaña fue cuando supuestamente hackearon 1 millón de perfiles de usuarios de la consola PlayStation 3. Cosa terrible, teniendo en cuenta que muchos tenían su tarjeta de crédito asociada para bajar juegos o comprar contenido. Y es que a pesar de que Sony afirma que apenas lograron vulnerar unas 37.000 cuentas, casi todo el mundo está convencido de que Lulzsec hizo mucho más que eso. Desde el arresto de Sabu, uno de sus líderes, el grupo ha sido desmantelado en gran medida, puesto que el individuo delató a todos sus compañeros como parte de un trato para reducir su sentencia. Número 4. Número 3. Esta organización de hackers chinos fue la primera en la historia que, muy al estilo de los hackers individuales que terminaron trabajando para los gobiernos de sus países, pasó a formar parte de un cibercomando no oficial del gobierno de su país. The Network Crack Program Hacker Group es temible y en gran parte responsable de la inmensa mayoría de los ataques que hoy sufren páginas del gobierno estadounidense. Formados en 1994, comenzaron como un salón que simplemente se dedicaba a unar experiencia haciendo pequeñas labores de hacking, pero su vasta mejoría los llevó a escalar posiciones en la pirámide. Su líder, Tan Dailin, pasó a trabajar como especialista para el ejército chino. Dailin reclutó al resto de sus compañeros y desde entonces son nada menos que los encargados de la ciberdefensa de China ante el mundo. Número 3. Número 2. Muchos se sorprenderán porque seguramente esperaban que los ocupantes de este puesto irían en el primer lugar, pero es una cuestión de opinión. El mayor problema de Anonymous es que se hicieron demasiado famosos. El logotipo, de la mano de sus eslóganes, como por ejemplo, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos, sedujeron a millones de personas. Y entre esas millones había y sigue habiendo charlatanes y típicos cibernautas ignorantes, ansiosos de llamar la atención, adjudicándose a sí mismos como miembros del grupo. Existen sedes de Anonymous en muchos países que hacen un importante trabajo de activismo en la red, el cual es muy agradecido por víctimas de regímenes autoritarios en todas partes del mundo. Pero la célula real y sus asociados en todo el planeta han llevado a cabo acciones verdaderamente legendarias e importantes.
Anonymous es una organización principalmente activista y por eso cuentan con el cariño y el apoyo incondicional de casi todo el mundo. Han sido partícipes en la aprehensión de criminales, han causado dolores de cabeza a gobiernos déspotas y a organizaciones como los Zetas y a la religión de la Iglesia de la Cienciología. Enumerar todas sus hazañas es imposible. Hoy por hoy es el grupo de hackers más popular de la historia y el número 2 en esta lista. Número 1. Este fue, y por mucho, el grupo hacker más temido del mundo. Sus acciones a la fecha, en la opinión de un servidor, jamás han podido ser igualadas. Entre muchísimas cosas, porque pusieron en jaque a una potencia nuclear. Milworm causaba terror entre los gobiernos. En su seno solo podían estar los mejores expertos del mundo, y afortunadamente eran activistas de sombrero blanco. Son responsables de muchísimos quebraderos de cabeza en regímenes de todo el mundo. Hackearon más de 300 páginas importantísimas, pero su hazaña, la más grande jamás perpetrada por grupo hacker alguno, se dio en el año 1998. Milworm traspasó la seguridad de una gigantesca instalación nuclear en la India. Una vez ahí, secuestraron muchos de los mayores documentos secretos del gobierno y el ejército de ese país. Borraron 2 servidores y encima vulneraron la seguridad del sitio oficial de la planta para colocar mensajes antinucleares. La repercusión fue bestial. Si la información de Milworm hubiera llegado a cualquier potencia enemiga, se hubieran enterado de todo el esquema de seguridad militar y nuclear de la India, lo que es directamente proporcional a quedar estratégicamente vulnerables y desnudos. Tanto fue así que todas las otras potencias y superpotencias nucleares del globo arrugaron la cara del susto como quien ve un accidente ajeno. Y desde entonces, la historia de la ciberseguridad fue completamente reescrita. Milworm es un grupo que marcó un antes y un después, cuyas implicaciones van mucho más allá del hacking, y por eso se quedan con el primer lugar. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y añádete a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.